Hola, Dios te bendice. Fíjate que ahorita me vino a la mente ese tema, ese título de qué tan seguro estás de tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque estuve platicando en esta semana, me ha tocado estar hablando mucho sobre esa relación que tienes con Dios. ¿Sí? Muchos de nosotros hemos dicho que creemos en Dios, pero ¿realmente le creemos a Dios? Muchos otros hemos dicho, sí, que sabemos mucho de Dios, pero realmente mi pregunta es, ¿qué tanto realmente sabes de Dios? ¿Cómo es? ¿Qué le gusta? ¿Qué quiere? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus tres formas de manifestación? Etcétera, ¿no? Tú me lo puedes decir bíblicamente y bíblicamente te lo creo porque escrito está en la Biblia. Pero realmente personalmente, ¿sí? Personalmente, ¿qué tanto sabes de Dios? Muchos me han dicho, muchos me han platicado, muchos me han insinuado también, ¿sí? Sobre la relación que debes de llevar con Dios. Algunos los ven muy lejano, nuestro Señor, Salvador, etcétera. Otros lo vemos más cercano, sí. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a relacionarnos con Él. Otros se sienten indignos de hablar con Dios. No, pero yo siendo como soy, ¿cómo voy a hablar con Dios, etcétera? Sí. Pero ninguno nos ponemos a pensar que Jesucristo no vino por aquellos perfectos, ¿sí? Jesucristo no vino por aquellos que realmente andan en santidad total, ¿no? Aquellos religiosos, aquellos legalistas. Jesucristo no vino por ellos. Jesucristo vino por cada uno de nosotros, ¿sí? Por cada uno de nosotros que quiere tener esa relación con Dios. Fíjate, fue algo increíble. Estuve a un principio, como te comentaba, a mí me dolió mucho unas palabras que me dijeron, sí, pero me dolió más cuando Dios me dijo, antes no dudabas de quién te hablaba, antes creías en quién te hablaba, no cruzaba por tu mente quién era, sino dabas por un hecho de que era yo, sí. Y sí, sí es cierto, es increíble, pero es cierto. Muchas veces nosotros, esa fe tan grande que tenemos, ¿sí? Por palabras de otras personas, por situaciones de otras personas, vamos perdiendo esa fe. Por actitudes de otras personas vamos perdiendo esa fe. ¿Cuántas veces, te invito a que reflexiones, cuántas veces has escuchado algo que te ha tambaleado en tu fe? Muchas veces te has enojado con Dios porque no hace tu voluntad. Muchas veces no te quieres acercar a Dios por las actitudes o la forma de ser de personas que se dicen cercanas a Dios. Muchas veces utilizas el pretexto de que yo no necesito de Dios si yo todo lo estoy haciendo bien. Yo no necesito arrepentirme, yo no necesito, ¿sí? Pero realmente te has puesto a pensar cómo está tu relación con Él. Dejémonos un poquito de la situación religiosa. La religión es hecha por hombres para hombres. Jesucristo no vino a traer religión. Jesucristo vino a traer esa relación, a restaurar esa relación que se perdió cuando estábamos en el paraíso.
esa relación que se perdió donde hablábamos con Dios, donde platicábamos con Dios, pero la perdimos por la desobediencia. A eso vino Jesucristo, a restaurar, a acercar a aquellos que tenían la necesidad o que sentían la necesidad de estar cerca del Padre y de Jesucristo, de Dios en general. Sí. Jesús vino por aquellos pecadores, asesinos, prostitutas, etc. ¿Sí? Todo ese tipo de personas de los cuales alguna vez nosotros fuimos o en alguna vez Dios nos sacó de ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos juzgado, hemos hablado mal de la gente, hemos engañado a la gente, hemos dicho mentiras, etcétera, 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 etcétera. No hay ningún pecado que no pueda ser lavado por la sangre de Cristo. Entonces, si tú realmente crees, piensas o sientes que tú no puedes hablar con Dios por el hecho de que eres indigno, quítate eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo te vino a ser digno, te vino a ser hijo adoptivo de Dios, ¿sí? De tu Creador. Vino a renovar y restaurar esa relación entre el hombre y Dios. Por amor. Por esa palabra tan pequeña y a la vez tan grande. Por amor. Sí. Yo te invito a que pares un momento. Sí. Yo sé que sabes mucho de la palabra. Lo sé. Yo sé que sabes mucho. Sí. Tienes mucho conocimiento. Lo sé. Pero yo no le hablo a la persona con conocimiento. Yo le hablo a esa persona con necesidad de tener a Dios en su vida. Yo te invito a que veas cuál ha sido tu necesidad más grande. ¿Cuál es esa necesidad que tienes? Fíjate, a mí lo que me pasó fue que muchas veces quise yo llenarme de algo porque sentía yo un vacío. Sí. Sentía esa necesidad de estar con alguien, de platicar, de hablar, de decir. ¿Sí? Estaba con mucha gente, pero a la vez estaba yo sola. ¿Qué es lo que más me interesaba a mí? Llenar esa parte espiritual de mi vida. Esa parte donde de pequeña yo hablaba con Dios, yo platicaba con Dios, yo le cantaba a Dios. ¿Sí? Que tenía esa relación entre Él y yo y Él. Que cuando fui adolescente, que cuando fui joven me retiré, pero sentía ese vacío, sentía esa necesidad. Yo te invito a que reflexiones un momento y te preguntes, ¿cuál es mi necesidad? ¿Qué es lo que realmente necesito? Conozco mucho de la palabra sí, pero ¿qué es lo que realmente me necesito? ¿Cómo está mi relación con Dios? Sí. ¿Cuántas veces platico con Él? ¿Cuántas veces le digo lo que siento, lo que pienso, lo que quiero? ¿Cuántas veces declaro las promesas de Él, pero que me ha hecho a mí en lo personal? En esa intimidad, en ese momento de soledad, en ese momento de angustia. ¿Sí? ¿Cuántas veces he sentido esa necesidad de gritar y de decirle, Señor, ya estoy harto, ya estoy harta, ya basta, ya no quiero esto? ¿Cuántas veces lo has sentido? Aquellos que estamos enfermos es más fácil sentirlo. ¿Por qué? Porque la enfermedad es el megáfono de Dios.
Solamente hasta que Dios nos dice, hey, aquí estoy, estás enferma, pídeme a mí, prestamos atención. Sí, porque las enfermedades no nada más se dan porque sí. Aquellos que han tenido cáncer o tuvieron cáncer o X situaciones o tienen cáncer, tienen que parar un momento y decir, ¿qué tanto resentimiento estoy guardando? Ya sea emocional, ya sea espiritual. ¿Por qué? Porque el cáncer es una situación de resentimiento, de estar molesto, de estar enojado. Yo me quedé en esta semana, sí, me quedé así porque dije, a ver, Señor, ¿qué es lo que pasa con la artritis? Es una enfermedad de tu sistema inmunológico. O sea, tus defensas se atacan a sí mismas. Tu cuerpo se está atacando a sí mismo. ¿Sí? Y yo me quedé pensando, dije, ¿por qué me estoy atacando? ¿Qué hay en mí que me estoy atacando? ¿Qué hay en mí que cuando despierto me siento con mucha tensión? ¿Qué hay en mí que me impide realmente descansar? Que todo el día estoy por el dolor en tensión y el dolor me da por la tensión. Es un círculo vicioso. ¿Qué es lo que todavía estoy guardando en mí? Confío en Dios, conozco a Dios, sé que Dios está conmigo. He hablado muchas veces con Dios, pero aquí viene la segunda parte. ¿Cuántas veces he escuchado lo que Dios me dice? Sí, y lo he puesto en práctica. Dios me ha dicho, aliméntate bien. Dios me ha dicho, no guardes resentimientos. En tu corazón no debe de haber ni odio ni rencor. Dios me ha dicho, sal a caminar. Dios me ha dicho, toma agua. Dios me ha dicho muchas y muchas cosas, a las cuales a veces se me olvida, a veces no les presto atención. Sí, ya hasta que se viene el dolor es cuando digo, Señor, ayúdame. Y ahí estoy chillando, ¿sí? Pero para un momento, y si tú estás enfermo, pregúntate, ¿de dónde proviene tu enfermedad? Y empieza a ver tus generaciones anteriores, ¿sí? Por lo regular, mis generaciones tienen problemas de los huesos. ¿Por qué? Porque el hecho de tener problemas del hueso, de los huesos, ¿sí? De las articulaciones, es por la soberbia y el orgullo que traes, que no quieres ser flexible, que no te quieres humillar, ¿sí? Yo estuve viendo todo esto, tuve que revisar mi pasado y mi presente. ¿Por qué? Porque el futuro Dios lo tiene. Entonces tuve que revisar todo esto, hacer un alto y empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Qué hay dentro de mí que me estoy atacando yo misma? Que me estoy lastimando, que no me estoy cuidando, que me estoy afectando. ¿Por qué estoy poniendo mis ojos en la vida de otras personas para hacerlas sentir bien a las otras personas? Pero lo principal no lo estoy haciendo, que es el ver, sí, el ver que sea yo el que está ahí, que sea yo la primordial en cuidarme, en ponerme en contacto con ese ser tan especial para que llene mis vacíos. El pedirle que Él que me conoce al 100%, porque me conoce mucho más de lo que me conozco yo,
me diga qué hay dentro de mí. Y si no me lo quiere decir, yo de todas maneras se lo entrego. Él sabe exactamente lo que hay dentro de mí. Lo único que le puedo decir es, Señor, ayúdame. Ayúdame a entregarte todo aquello que tú no pusiste en mí. Yo no sé por qué me estoy atacando a mí misma, pero ayúdame a amarme como tú me amas. O al menos amarme un poquito más de lo que yo me amo. Y así poco a poco ir preocupándome por qué es lo que como, qué es lo que hago, qué cuánto camino, que si esto, que si aquello. El escuchar a Dios. Ya he hablado con Él y le hablo y le digo y todo, voy sacando todo lo que siento. Pero necesito también pararme y tener esos tiempos de escuchar a Dios. Porque una conversación se dan entre dos. De ti hacia Dios y de Dios hacia ti. Igual así como hablas con cualquier otra persona. Tú hablas, te escuchan, él habla, tú escuchas. Es igual, sí. Nosotros ya nos enseñamos a tener la confianza de decirle todo a Dios. Ahora nos tenemos que enseñar y parar un momento para tener la confianza de escuchar a Dios en lo que está queriendo hacer. Hay momentos que nosotros preguntamos, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello, Señor? Que no, ¿sí? Y Dios te escucha y te dice, ok, yo te voy a contestar. Te voy a decir el porqué de todo lo que está pasando. Pero cuando yo pregunte, tú me vas a decir el porqué de todas tus actitudes, el porqué de lo que estás haciendo. Yo te voy a hablar, pero también tú me vas a decir lo que tú estás haciendo. ¿Cuántos resentimientos guardas? ¿Cuántas veces dices perdonar, pero sigues odiando a la gente? ¿O sigues resentida? ¿O sigues recordando y recordando y recordando? ¿Cuántas veces la gente te ha dicho ayúdame y tú dices estoy ocupado? No, ahorita no. Hay para la otra. ¿Sí? Y si te paras un momento, te puedes dar exactamente cuenta del por qué no le ayudaste. Fíjate que es hermoso, y eso hablaba yo con una persona que platicamos en la semana, sí, que le estoy dando consejería. Y le decía que es hermoso conocer a Dios. Porque puedes distinguir cuando te habla el Padre, cuando te habla el Hijo, cuando te habla el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces tú necesitas de un papá? Pero tienes la imagen y la idea del papá biológico que fue agresivo, que siempre te regañaba, que te castigaba, te culpaba, te exigía, etcétera, etcétera. Sí. Y hay una palabra clave que a muchos nos marcó. No sé si sea esta tu situación, pero si te pones a ver qué es lo que dices y cómo lo dices, lo vas a detectar. Nosotros detectábamos la palabra de debo de ser así o hacer esto. Pero la peor palabra era debo de. No es si quieres, lo tenías que hacer. ¿Cuántas veces nosotros llevamos esto a la palabra de Dios? Es que debes de hacer esto, debes de comportarte así, debes... No. Dios te conoce y sabe bien lo que tú traes por dentro. Los miedos, el que tanto puedes entregar, el que tanto puedes hablar, el que tanto puedes soportar. ¿Sí?
Dios te conoce y no te dice, es que me debes de entregar. No. Dios te dice, entrégamelo. ¿Sí? Dios te dice, hazlo. En tu tiempo, yo lo espero. Dios tiene toda una eternidad. Los que no tenemos mucho tiempo somos nosotros. Dios te dice, poco a poco, como vayas sintiendo, velo haciendo. Yo no quiero que de hoy a mañana ya seas un hombre completamente diferente. No. Pero lo que sí quiero es que tengas confianza en mí. Que sepas que lo que tú estás viviendo, yo estoy al tanto de ti. Que sepas que lo que tú vas a vivir, Él ya sabe lo que va a hacer. Que tengas esa confianza, que tengas esa seguridad, que tengas esa fortaleza de que pase lo que pase, Él está ahí. Fíjate, yo me preguntaba y le preguntaba a Dios, ¿cómo es posible que seamos unos cristianos de cristal? Ya sé que me vas a estar protestando, ya sé que me vas a decir, es que eso es generación de cristal. Exactamente, ¿cuál es la generación de cristal? Que no debe de sufrir, que no debe de llorar, que todo se le tiene que dar, que todo es sencillo y fácil. Sí, ¿cómo eran los cristianos cuando empezamos? Cuando empezó Cristo con ellos. Muchos creían que iba a llegar Jesucristo y les iba a quitar de dolor, de tristeza, de angustia, que todo iba a ser fácil, que iba a cambiar el mundo, que la política de los romanos iban a cambiar, que todo iba a ser libertad, etcétera, etcétera. ¿Y qué vino a hacer Jesucristo? A sujetarse a un gobierno injusto, a padecer sufrimientos de unas personas religiosas y legalistas. Aún así, Él estuvo con nosotros. Vino a morir para perdonar, para que fuera ese sacrificio viviente para el perdón de los pecados. Que aquel que creyera en Él y lo confesara con la boca, lo creyera en su corazón, ¿sí? Aceptara y se arrepintiera ante la presencia de Jesús en su vida. Él iba a hacer grandes cosas en su vida. Yo me preguntaba, oye Señor, pero ¿cómo es eso de que Jesucristo no pues perdonaba así porque sí? Dios me mostraba que Jesucristo todos los días oraba. Y todo lo que sentía, todo lo que pasaba, todo lo que vivía, se le entregaba a Dios. Haz de cuenta, lo ponía en una bolsita, ¿sabes qué, Señor? ¿Sabes qué, Padre? Ahí está, empiezo en ceros. Al día siguiente igual, ¿sabes qué, Padre? Ahí está, empiezo en ceros. No voy a juzgar a nadie, no voy a criticar a nadie, no, al contrario, voy a perdonar y voy a sanar a aquellos que lo necesitan. ¿Verdad que se dice fácil? ¿Verdad que somos unos cristianos de cristal? Porque nosotros debemos de dar el ejemplo. Pero si te empieza con dolores fuertes, te enojas con Dios. Si no hace lo que Él quiere, te enojas con Él. Si no tienes la economía suficiente, y eso me ha tocado, te enojas con Él. ¿Sí? Cuando pedimos, pedimos como nosotros pensamos, queremos y deseamos.
pero raras veces decimos, Señor, hágase tu voluntad. Tú tienes más sabiduría que yo. Tú sabes más de lo que pueda saber yo. Haz lo que tú sabes que es lo mejor para mí. Yo le preguntaba en épocas de pandemia, Señor, ¿por qué mueren tantos? Y Dios me explicaba que muchos teníamos temor por el lapso de tiempo así que tenemos en el mundo, pero que no nos preparábamos para toda la eternidad que venía, que eso no lo veíamos, que estábamos tan fijos en el mundo físico que no nos preocupábamos por el mundo espiritual. ¿Qué traes en tu mente? ¿Qué traes en tu corazón? ¿Qué traes en tu maleta? Como te hablábamos en ese entonces. Se ha dicho mucho del libre albedrío, se ha dicho mucho de que nosotros tenemos la decisión, se ha dicho mucho. Pero discúlpame, si realmente te dices seguidor de Cristo, si realmente te dices hijo de Dios, si realmente dices tú, es que yo ya me sujeté a Dios y que haga Dios su voluntad, ya no tienes libre albedrío, ya no tienes toma de decisiones. ¿Por qué? Porque tú mismo lo estás diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Yo te voy a poner en tus manos lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo quiero. Pero no se va a hacer como yo pienso, como yo siento, como yo quiero en el tiempo que digo, sino va a ser tu voluntad en tu tiempo, en tu forma, como tú quieras hacerlo, en el tiempo que tú quieras hacerlo. Muchos peleamos por sanidad. Señor, me duele esto. Señor, estoy enfermo de esto. Señor. ¿Y te has puesto a preguntar por qué? ¿Por qué traes eso? Señor, es que tengo mucha ansiedad. No sé, me da miedo esto, me da miedo aquello. Que no. Para un momento. Acuérdate que en el caos, en las tinieblas del principio, sí, Dios lo que hacía es que en la paz de las aguas, en la tranquilidad, estaba el Espíritu Santo. Te dejo que pienses esto. Ahorita nos volvemos a conectar.